Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Seguimos en Falta en Vido y tenemos un nuevo tema que llega a esta mesa, a este magazine, para compartir en esta mañana de domingo que tenemos ya casi pisando las 11 de la mañana, Luis, y un amigo que fue uno de los columnistas que estuvo muy presente durante el ciclo en 2014 y que por supuesto renueva su presencia y a quien agradecemos que esté aquí para hablar de salud. Estamos hablando de Darío Montenegro, que lo tenemos en comunicación. Darío, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, Darío, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Vamos a hablar con vos acerca de los determinantes sociales de la salud en la construcción de lo que es este derecho para el conjunto de la población. No siempre están presentes los determinantes a la hora de analizar los procesos de salud de enfermedad, Darío, y esto es porque generalmente prima esta idea de ir al hospital a curarse, ¿no? Cuando por ahí hay otros elementos esenciales a la hora de prevenir y de construir la salud. Sí, sí, exactamente. Sí, por ahí el concepto o la idea de lo que se denomina determinantes sociales, bueno, en realidad son varios los determinantes que condicionan la aparición de las enfermedades, pero hay alguna cuestión que tiene que ver con lo que significa cada término. Es decir, la Organización Mundial de la Salud insiste mucho en esto de que modificando de algunos determinantes de las enfermedades o que están produciendo o que condicionan la aparición de algunas enfermedades, al modificarlos a estos, esas enfermedades desaparecerían. Hay un nuevo concepto que lo introduce Jaime Breil, que habla mejor de determinaciones. Él dice que las determinaciones de la salud o las determinaciones sociales tienen más que ver con cuestiones que van más allá de la mejora del entorno individual de cada persona o de cada ciudadano. Para hacerlo más claro, se refiere específicamente a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los medios de producción, que tienen que ver con el medio ambiente y que tiene que ver con cuestiones que superan el cambio de las conductas individuales. O sea, yo puedo, por ejemplo, ser obeso y para no ser obeso puedo dejar de comer, ¿no es cierto? Pero si yo lo único que obtengo en el mercado son hidratos de carbono y es lo único que está a mi alcance, realmente me voy a morir de inanición porque no voy a comer, porque todo lo único que puedo comer tiene que ver con los hidratos de carbono. Por ejemplo, hoy por hoy, si uno le dice a una persona que vive en un barrio populoso de nuestra ciudad, de cualquier ciudad de Argentina o de Latinoamérica, que consuma más verdura o que consuma pescado, que son alimentos mucho más sanos que la carne de vaca o que las harinas, etcétera, es muy difícil encontrar esos productos en los barrios. Claro. Y además tienen un costo mayor. Claro, son más caros, eso te iba a decir, Darío. De alimentos. Entonces hay hay factores que son mucho más profundos que si yo, por ejemplo, modifico mi situación individual, hábito, claro. mi entorno individual. Además, hablando del entorno, Darío, me imagino que también son importantísimos cuestiones como en la generación de salud, ¿no? En la construcción de salud, como tener una vivienda, tener acceso al agua potable, a cloacas, son trabajos, son cosas indispensables, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y de hecho, en ese sentido hay también una cierta negación por parte de los organismos internacionales que trabajan sobre la salud. El caso puntual es la Organización Mundial de la Salud, donde hay un fuerte trasfondo ideológico, que es el modelo de atención europeo y norteamericano, donde todo recae sobre el hecho individual y nada se problematiza en función de esto que les digo, de cómo está organizada la industria alimentaria, cómo es el mercado de productos y la industrialización de los productos a ultra procesamiento, que hace que hoy por hoy existan harinas que son ultrafiltradas y que sean mucho más agresivas, por ejemplo, que las harinas de trigo en la época de nuestros abuelos o de nuestros padres también. O sea, hay un mercado que no se problematiza, sí se problematiza
el hecho concreto individual. O sea, yo soy hipertenso, si hago actividad física, es probable que mi hipertensión mejore. Por supuesto que eso es así, pero yo para poder hacer actividad física también necesito a lo mejor un dinero para pagarme un gimnasio, o necesito cuestiones que tienen que ver más con otros factores que son mucho más difíciles a Tener el veces tiempo, además, de Darío. concretar. Y disponer del tiempo, ni Claro. hablar, porque también en la relación del pluriempleo, para aquellos que tienen la suerte de tenerlo al trabajo, o sea, estamos asistiendo a los dos extremos, aquellos que bueno, que no tienen acceso al empleo y los que tienen acceso y al pluriempleo. Pero hay una tendencia de asignar a estos problemas de salud, que son problemas macro, cierta achaque de culpa, por así decirlo, a que los ciudadanos no queremos modificar nuestros hábitos. No es que no podemos, no queremos. Entonces, al modificar nuestro hábito individual, vamos a dejar de ser hipertensos, diabéticos, gorditos, sedentarios, etcétera. Por supuesto que hay un elemento personal en esto, sin duda, pero no puede estar toda la fuerza sobre esto. Darío, ¿y Y a cómo la se hora va? de... Sí, perdón, Sí, perdón. perdón. No, decime, perdón. No, no, ¿y cómo se va integrando? Te iba a preguntar este concepto de la determinación social de la salud, como dice Braille, en el propio sistema de salud, ¿no? ¿Cómo lo van integrando ustedes como médicos, como comunidad sanitaria, en la evaluación de lo que hay que hacer diariamente para mejorar el sistema? Sí, de hecho, digamos, lo que se propone en esto es fundamentalmente la interjurisdiccionalidad y la intersectorialidad, es decir, en la medida que producción, educación, salud y las distintas áreas del Estado se interrelacionen y se discutan los problemas de salud, como creemos que se está empezando a discutir en nuestra provincia, si bien son hechos por ahí aislados, no son hechos generales, pero esto se está produciendo. Por supuesto que esto es un cambio cultural de la organización de la atención de la enfermedad, porque uno dice, bueno, a ver, un sistema de salud obviamente que tiene que estar preparado para curar enfermedades, pero también tiene que estar preparado para prevenirlas. Centralmente. Y esta prevención Claro. no va solo de la mano de disponer mañana de una nueva vacuna o de disponer de tal o cual medicamento que a lo mejor puede prevenir la aparición de alguna enfermedad, sino que va de la mano también de la transformación de la organización económica de nuestro país. En esto creo que también hay un montón de ejemplos en nuestro país, en nuestra propia ciudad, bueno, ahora con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con ferias, con la posibilidad de disponer de alimentos sanos a mejor precio, pero para esto es necesario siempre una modificación en nuestra propia cultura alimentaria. Claro. Y esa modificación no se hace sola si yo cambio mi hábito, sino también en qué es lo que yo dispongo y cómo obtengo eso que se dispone para mi alimentación. Si yo tengo que trasladarme 20 kilómetros para conseguir y generar una ensalada que sea nutritiva, por ejemplo, porque en mi barrio el kilo de zanahoria vale 15 pesos y a 20 kilómetros lo consigo a 5, bueno, también ahí tengo quizá una traba en cómo obtener un alimento más sano a, por ejemplo, un plato de fideos con salsa. Y eso tiene que ver muchísimo con la salud. Es decir, las determinaciones sociales, como señala Jaime Breil, tienen mucho que ver con la modificación de lo macro. También se le achaca, y tiene que ver con esto, en salud ambiental, a que si nosotros nos movilizáramos mucho más en bicicleta y no usáramos tanto los vehículos a combustión de petróleo, disminuiría el efecto invernadero, que hoy es un problema y genera un cambio climático impresionante en todo el mundo. Pero resulta ser que no, el porcentaje de emanaciones que producen los motores de los vehículos de uso personal, estimo, por lo que he leído por ahí, que no llega ni al 15% de la totalidad de gases y efecto invernadero que son liberados por el mundo desarrollado. O sea, está bien, yo puedo ir en bicicleta, reformo mi entorno personal, llego transpirado a mi trabajo, o con el riesgo que significa hoy andar en bicicleta en una calle, ¿no? Pero en realidad el aporte que yo hago está dentro de ese 15% o 10%. El 85% no se discute, que es justamente en cómo se produce esa emanación de gases de efecto invernadero. O sea, es la matriz energética por un lado, la matriz productiva por el otro, y todas estas cosas que terminan generando las enfermedades.
Muy claro, Darío. Interesante la reflexión que nos dejás picando como para que lo podamos seguir retomando en un próximo encuentro. Darío, como siempre, agradecerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Darío Montenegro en este Falta en Vido, hablando de salud colectiva, como siempre en este Falta en Vido, Luis, que continúa en la próxima hora. ¿O vos te vas a preparar la yerba, el mate? ¿Qué vas a hacer con eso? Dale. Otro Ahí voy. va a meter a Genjo. Dale. Sí, vamos si querés. Bueno, estamos en Falta en Vido, estamos en Radio M para todo el Centro Norte Provincial, con mucho más en la segunda hora. Seguimos.